Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Yo creo que es un tema bien interesante porque Martí no fue solo el gran poeta, escritor, pensador y político que conocemos todos. Fue un hombre de una sensibilidad hacia las artes muy particular, a las artes plásticas, a la danza, a las artes escénicas, y con la música tenía una relación muy especial. De manera que un joven de veintitantos años fue capaz de escribir una frase como esta: la música es la más bella forma de lo bello. Ya eso dice cuánto admiraba la música como forma de creación artística, pero además sentía por la música una devoción increíble. Fue un hombre que disfrutó mucho de las grandes orquestas, de la música sinfónica, de la ópera, pero además tenía una sensibilidad muy especial hacia las formas populares de la música y consideraba que la música, por su capacidad para emocionar, para suscitar en el ser humano las mejores fibras de su sensibilidad, para motivar hacia grandes causas, podía tener incluso una función patriótica. La música en la obra de Martí puede aparecer de manera muy diversa. Digamos, cuando uno indaga en sus apuntes, hay criterios estremecedores respecto a cómo la música era capaz de conmover su propia alma. Hay un apunte muy interesante del 5 de diciembre de 1879, cuando su segunda deportación a España, en el que él comenta cómo lo conmovió la interpretación de la soprano sueca Christina Nilsson, que era una de las grandes divas de aquel entonces, en el Teatro Real de Madrid, cuando interpretó a Margarita en la ópera Fausto. Y comenta también muy elogiosamente a un tenor español, Gayarre, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero ese era su apellido, que fue uno de los grandes intérpretes masculinos del momento. Y ya en la etapa de residencia en los Estados Unidos, con mucha frecuencia reseña las temporadas de conciertos en Nueva York. Sobre todo yo recuerdo especialmente cómo valora la ejecución del maestro alemán Hans Guido von Bülow de las piezas de Wagner en la primavera de, creo que de 1882-83, en una de sus escenas, y se deshace en elogios y por la pureza de la interpretación, pero además es curioso porque a la vez que está ejerciendo la crítica musical, sin proponérselo, porque no era un crítico profesional, ni mucho menos, es un periodista que está escribiendo para los grandes diarios de la América del Sur sobre las cotidianidades de la vida estadounidense. Y entonces se produce un curioso fenómeno de transposición del lenguaje musical al lenguaje literario, y eso lo hace a través de los recursos poéticos que le eran muy afines, porque fue poeta en todo momento. Y su descripción de esa ejecución de las obras de Wagner, luego la va a emplear de manera, yo diría que intertextual, por decirlo de algún modo, en su novela Lucía Jerez, que es del año 85. Hay un capítulo de Lucía Jerez donde uno de los personajes, Kelefi, es un director de orquesta. Y los mismos recursos que utiliza en la crónica los va a usar en la novela para abordar los tormentos, los sufrimientos, las angustias, las emociones tremendas en tono de un romanticismo muy acentuado,
que padece Kelefi por un amor contrariado y cómo ese personaje canaliza esos sentimientos a través de una pieza musical. Bueno, pues Martí incorpora todo esto a su narrativa. Y por supuesto está la famosa musicalidad de sus versos sencillos, concebidos con la cadencia de la copla popular, ¿verdad? Pero también está la musicalidad de su prosa. Si uno piensa en un texto como el ensayo Nuestra América, que justo ahora estamos celebrando sus 130 años de publicado, hay fragmentos de Nuestra América que han sido musicalizados por distintos trovadores. Yo recuerdo especialmente el pasaje aquel de Éramos una visión con el pecho de atleta, el rostro de petimetre y la frente de niño o algo parecido, que es el inicio de una de las piezas musicalizadas por Pablo Milanés y que evidentemente es tan fácil musicalizar a Martí porque ese texto tiene un ritmo, una musicalidad interna tremenda. Entonces, yo creo que es una faceta que debe indagarse más y que debe, sobre todo, conocerse más. Porque hay un estudio fabuloso de un investigador nuestro, ya fallecido, el doctor Salvador Arias, que se llama así, Martí y la música. Es un libro donde el Salvador, que también era un gran conocedor del tema, comenta la labor de Martí al respecto, indaga en sus motivos, alude a hechos, digamos, sobre cómo Martí le sugería a María Mantilla, que era su ahijada, como todos sabemos, qué piezas estudiar, cómo ejecutar el piano, cómo el sentimiento debía predominar por encima de la técnica depurada, o más aún, cómo ambas cosas debían ser conjugadas para poder verdaderamente acceder a toda esa capacidad emotiva, a toda esa belleza intrínseca de la música. Y Salvador rescata una serie de textos de Martí que tienen que ver con la música. Quizás rescata no es la palabra porque no son textos perdidos, sino que recopila, comenta y sobre todo motiva a los lectores de su pequeño libro, pequeño por la extensión, pero no para nada pequeño por la importancia que tiene, a buscar la obra martiana y a ser conocedores más profundos de la obra de Martí, sobre todo de esta arista tan particular. Marlene, hay un vínculo tan evidente entre Martí y la música que incluso se le han adjudicado composiciones especialmente escritas para ser musicalizadas, no estas ya que luego han sido musicalizadas, tipo versos sencillos u otras, sino que hay un tema, incluso que fuera grabado por la disquera Colibrí, el proscrito, que en torno al cual hay una polémica historiográfica, digamos. Hablemos un poco sobre este tema. Mira, realmente yo creo que la polémica se suscita porque hay historiadores, hay estudiosos que aseguran que sí, que el texto es de Martí, hay una buena parte de ellos que dicen que no. Yo creo que no hay una prueba concluyente. Y realmente es un texto que, a mi modo de ver, probablemente Martí conoció o mejoró de alguna manera, o a lo mejor lo leyó. Pero no hay nada, no, la última palabra no está dicha. Y habrá mucho todavía que dilucidar al respecto. Yo creo que cualquiera quisiera tener la oportunidad de haber conocido a Martí. Yo creo que cualquiera quisiera, porque hay un testimonio de una niña que asegura que sí, que ella cantó esa pieza, que Martí estuvo presente y demás, pero todo esto no es concluyente. Yo respeto a quienes dicen que sí, por supuesto, sus razones tendrán, pero creo que no. La última palabra
al respecto no la tiene nadie. Es una de las interrogantes. Lo más importante es, a mi modo de ver, que el proscrito, en definitiva, sí encarna los ideales de libertad que Martí propugnaba y sí alude a la pena del emigrado que tuvo que salir de su patria en contra de su voluntad y que ansía regresar a la misma para así concretar en hechos las ansias de libertad que todos tenían en aquel momento. Hay un texto de Zoila Lapí que es muy interesante, que se puede consultar en este libro que usted hacía referencia al Salvador Arias, que es relacionado con la función patriótica que en opinión de Martí jugaba la música, de ahí que tuviera esa clarividencia, digamos, de publicar en el periódico Patria por primera vez en una publicación junto a letras y partitura del himno nacional. Lapí que plantea que para Martí la música tenía una función revolucionaria también. Vamos a hablar también un poco sobre esa temática. No, indudablemente, Martí creía que la música, precisamente por esa capacidad de emocionar, de transmitir valores, de propiciar incluso el mejoramiento ético del ser humano, no solo artístico, porque hay que tener en cuenta que en Martí ética y estética van juntas, nunca concibe la belleza, sea en la música o sea en cualquiera de las otras manifestaciones artísticas, separada del bien y separada del cumplimiento del deber. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta en Martí. Por supuesto que la música podía ser un medio de un medio para aglutinar a los que defendían la misma causa. Y qué mejor ejemplo que este que tú decías, el de publicar por primera vez letra y música del himno de Bayamo en Patria. Y no por casualidad, porque Patria era como órgano de prensa continuador de aquellos ideales de independencia. No hay por qué ver separados jamás a los patriotas del 68 y a los patriotas del 95. Ese fue uno de los logros indiscutibles de Martí, lograr aglutinar a los viejos patriotas que pelearon en la Guerra Grande y a los que él mismo llamó pinos nuevos, que eran de una generación más joven, pero que defendían los mismos ideales y no había por qué atizar pugnas generacionales. Yo creo que esto de publicar el himno, tanto la partitura como la letra en Patria, fue parte de una estrategia muy inteligente para unir a esas dos generaciones que estaban llamadas a continuar luchando por la independencia de Cuba y que en la práctica, en la Manigua, en el 95, se reunieron las dos y que el propio Martí muchas veces experimentó de manera muy dolorosa para él la desconfianza de algún que otro patriota de la Guerra Grande que, bueno, sencillamente no las tenía todas con él porque él no había peleado. Ya sabemos por qué razones no peleó, pero verdaderamente había que limar esa diferencia. Y la música, por supuesto, que era un medio para ello. Cuando uno repasa las páginas de Patria, cuyo aniversario de fundación conmemoraremos el próximo 14 de marzo, se da cuenta de cuántas veladas patrióticas se organizaban en el exilio y concluían con interpretaciones de músicos cubanos radicados allá, con canciones, con habaneras, por ejemplo, Amalia Simoni y Argilagos, la viuda de Agramonte, poseía una voz excepcional y Amalia frecuentemente cantaba en esas veladas en que se reunían los cubanos emigrados a celebrar a conmemorar determinadas fechas simbólicas para la patria. Y sobre todo habla, por ejemplo, de la escuela de música y oratoria que tenía Emilio Agramonte, que era un gran músico cubano del 19, pero sabemos también que Martí habló de Espadero, Nicolás Ruiz de Espadero, un compositor romántico, o habló de Albertini y Cervantes en sus textos de la Revista Universal de México, o habló de José White, a quien admiraba de una manera tremenda. Habló
qué sé yo, de todo lo que valía y brillaba en la música cubana de aquel momento. Y estaba al tanto del acontecer musical europeo y norteamericano en la época también. Porque al mismo tiempo que podía estar hablando de un músico cubano, se deshacía en las escenas norteamericanas en elogio de la voz preciosa de Adelina Patti, la gran soprano italiana del 19, que todavía hoy es una leyenda. O hablaba de Anton Seidl, un director de orquesta de origen alemán, radicado en Estados Unidos, que fue uno de los grandes concertistas de aquella época, o de Theodore Thomas, el padre de la Orquesta Sinfónica en los Estados Unidos, que es uno de los grandes maestros estadounidenses de las últimas décadas del siglo XIX. O quizás podía asistir un día u otro a alguna función en el Metropolitan Opera House, haciendo grandes esfuerzos porque no era sencillo para él poderse costear este tipo de lujos realmente, pero la música bien lo valía. Una pregunta, Marlene, ya para terminar. Siendo la música una manifestación artística tan cercana a Martí, de hecho, en mi investigación descubrimos o encontramos que Carpentier incluso halló un manual escrito, apuntado de estudio de teoría musical de Martí en su adolescencia, es decir, que es una inclinación que le viene desde muy joven y que lo acompañó, digamos, toda la vida. ¿Por qué crees que es un área, si no poco estudiada, por lo menos poco promovida? Mira, yo creo que esto puede deberse a diversos factores, quizás porque su crítica de las artes plásticas es más abundante, quizás porque en el siglo XIX, para poder escuchar la música, usted o bien tenía que ejecutarla a alguien en su casa, si tenía la suerte de tener amigos o familiares músicos, o de saber usted mismo ejecutarla, o tenía que ir a una sala de concierto, en el caso de la música de concierto. Esa puede ser una razón. La música, sin ser menor en la obra de Martí, se queda por debajo de otras manifestaciones como las artes plásticas. Lo que sí, a mí no me cabe duda de que para él era fundamental. Para él era un alimento para el espíritu. Y realmente debe difundirse más esta zona de su obra. Yo sé que soñar no cuesta nada, pero sería fabuloso que alguien que tenga los conocimientos musicales que yo no tengo, porque no soy un especialista en el tema, ni mucho menos, se propusiera impartir un curso sobre la obra de Martí, pero que al mismo tiempo esa obra, sobre la obra de Martí, que tiene que ver con la música, quiero decir, pero que al mismo tiempo esa obra pudiera ser calzada, por decirlo de alguna manera, con la música de los compositores que Martí admiraba, si fuera posible. Y hay una zona que, bueno, es imposible por razones técnicas. La voz de la Nilsson, digamos, no quedó grabada, porque son personas que no... La Patti creo que tuvo una o dos grabaciones. Además, en aquella época la calidad de las grabaciones no es la misma que podemos... Estoy hablando ya de las que vivieron hasta los principios del 20, finales del 19, principios del 20, que murieron en época muy posterior a Martí, porque Martí muere en el 95. Pero sería muy, muy interesante y además sería bellísimo que alguien quisiera estructurar un curso o alguna actividad docente con estas características, pudiendo utilizar la obra de Martí, comentar la obra de Martí y al mismo tiempo ejemplificar con la música que él tanto disfrutaba. Sin embargo, Marlene, también en la indagación descubrimos o vimos que Shalía, la intérprete cubana que fue la primera en grabar su voz en un cilindro de cera en aquel entonces, el disco que produjo de ópera Shalía, es decir, el dinero que ella consiguió por grabar el disco, lo donó al Partido Revolucionario Cubano. Shalía era muy amiga
solo sirvió de crítico musical, sino que era amigo de grandes músicos y músicos patriotas. Mira, realmente era muy difícil no ser amigo de Martí. Yo creo que una persona con ese carisma, con ese don de gente, con esa capacidad de atraer, tenía enemigos obviamente, pero suscitaba la admiración y el cariño de quienes lo escuchaban. A mí no se me olvida, a veces hay testimonios de los obreros que lo oían hablar en los discursos y a veces no lo entendían todo. Pero hay uno de ellos que dice, yo no lo entendía muy bien, pero me llegaba al corazón. Entonces, ¿cómo no hacer lo posible para contribuir con la causa de ese gran hombre desde el pedacito en que cada uno hace su labor, hace su trabajo? No me asombra para nada lo que me acabas de contar. Era lo más normal del mundo que así fuera. Perfecto, vamos a cerrar ya la entrevista hablando un poco de la labor del Centro de Estudios Martianos, entonces en la promoción de esa y otras áreas de la obra de Martí que pueden ser poco estudiadas, poco conocidas, poco... Mira, realmente nosotros tenemos aquí 3 equipos de investigación que son los proyectos fundamentales de la institución, porque esta es una institución de investigación y de promoción además. Está el equipo de la edición crítica de las obras completas de José Martí, que es el núcleo fundamental del centro. Está el equipo de estudios literarios y el equipo de investigaciones históricas. Todas estas cosas en torno a la música que yo te he podido hablar de compositores y de cantantes y demás, a mí me llega porque durante más de 20 años fui parte del equipo de edición crítica. Y la edición crítica es, como decía Marinello, el hombre y su tiempo. Todo el tiempo y todo el hombre o es un intento fallido. Realmente, cuando tú te enfrentas a la edición crítica, una de las tareas fundamentales es identificar sucintamente cada uno de los personajes, de los hechos históricos, de las instituciones culturales, de todo lo que se menciona en el texto, que sea nombre propio, de eso va al índice de nombre. Ahí entramos en contacto nosotros con Adelina Patti, entramos en contacto con los grandes directores de orquesta del 19 sobre los cuales Martí habla. Entramos en contacto con la historia del Metropolitan Opera House, que sigue siendo desde aquella época y hasta hoy en día una de las mecas a nivel internacional, ¿verdad?, de el arte lírico. Entonces, es interesantísimo cómo ese trabajo en la edición crítica va suscitando estudios paralelos. Digamos, yo estoy convencida de que un libro como el de Salvador, el de Martí la Música, Salvador fue durante mucho tiempo el jefe del equipo de investigaciones literarias hasta su fallecimiento. Y era una de las grandes personalidades de este centro, un gran maestro de la cultura cubana en sentido general, porque no era solo un hombre que supiera de Martí o hubiera estudiado la obra de Martí, también era un especialista en historia de la música cubana. Él mismo tenía una voz de tenor preciosa que muchas veces en actividades nuestras cantaba grandes canciones cubanas o cantaba, qué sé yo, Sole Mío o otras grandes piezas de la música universal. Y Salvador era también un conocedor de Heredia, de la Avellaneda, de Luisa Pérez de Zambrana. Es uno de los investigadores nuestros que en otros momentos de su vida o ya estando en el centro contribuía con tareas investigativas de otras instituciones, como es el caso de la historia de la literatura cubana, el tomo del 19 de la historia de la literatura cubana. Salvador formó parte de ese equipo. Y entonces, realmente, desde nuestro accionar, nosotros nos vemos envueltos cotidianamente, aunque no somos una institución dedicada a la música, ni mucho menos, en este tipo de cosas, que tienen que ver con otras manifestaciones artísticas. Y en el equipo de investigaciones históricas, a la hora de valorar
el periódico Patria, la historia del Partido Revolucionario Cubano, la música es consustancial a todas las actividades patrióticas que se hacían en Nueva York. Por ahí también nos estamos adentrando en ese tema.